¿Qué tal, amigos de Portal Home Habitat? Esta es nuestra cuarta charla de emprendedores y quería hablar de aquello que como seres humanos siempre nos tiene condicionados, inconsciente o conscientemente. Es algo que ha trascendido a través de la historia de la humanidad en todas sus épocas y tiene que ver con algo que llevamos en nuestro ADN, y es la búsqueda de lo esencial. Nuestro cerebro busca permanentemente, ya sea la felicidad, ya sea la consagración de la persona en lo que le gusta, alcanzar una meta económica, una meta de trascender después de su vida en los demás, la búsqueda del amor, de la amistad, del conocimiento, en fin. Lo esencial es algo que permanentemente el ser humano busca y no nos llame la atención que hoy día aparezca una vuelta al pasado hacia la sabiduría oriental, las ciencias no formales, siempre con el mismo objetivo: encontrar el eje, el equilibrio, aquello que tal vez hemos perdido. Vivimos en una sociedad que día a día nos damos cuenta que tiene un pilar muy fuerte en el consumo y en la idea de que no nos puede faltar nada y hay que ir a comprar. Y queridos amigos, nosotros como emprendedores, como personas de acción, tenemos que saber que lo esencial no es algo que se puede ir a comprar. Vamos a hablar del rectángulo áureo, relacionado con el número áureo o el número dorado. Este número, esta proporción, fue descubierta por la escuela pitagórica en el año 500 a.C. aproximadamente. Y, por ejemplo, el escultor Fidias, que fuera contratado tras la destrucción de Acrópolis en el año 480 a.C. por Pericles, quien le encomendó la dirección de la reconstrucción de la ciudad y, entre otros, el proyecto de construcción del templo del Partenón. Esta construcción fue probado posteriormente, tiene en su lógica geométrica aplicada la proporción áurea, que se ha comprobado que produce un equilibrio visual en la geometría, dándole belleza a las proporciones y una sensación agradable para el ojo. Pero el primero que pudo desarrollar una definición de este número, una definición matemática, fue Euclides en el año 320. Euclides vivió del año 325 al 265 a.C. En esos años logró desarrollar la definición del número áureo. ¿Y cómo puedo construir este número áureo en forma geométrica para poder demostrar
su construcción en forma visual. El número phi representa el número audio. Se le puso phi en honor a Fidias, que como nombre era el escultor. Pero phi resulta ser un número irracional, es un número infinito no periódico, un número con infinitos decimales que no se repiten. Y para construirlo, una de las formas es: hacemos un rectángulo de lados igual a 2 y trazamos una línea dividiendo el cuadrado en 2. De tal forma, podríamos, primero que nada, calcular el valor de D. Ahí aplicamos el teorema de Pitágoras y podemos expresar, según Pitágoras, que D al cuadrado sería la suma del lado de 1 al cuadrado más el lado de 2 al cuadrado, o sea, cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Si hacemos la suma, esto nos da 5, despejando D, esto es igual a raíz de 5. Por lo tanto, al proyectar la diagonal D sobre la horizontal superior, si yo ahora le agrego el total de esta línea que se forma, nos queda que sería D más 1. Ese sería el largo del rectángulo que se forma. Y la altura obviamente es 2. De modo que si tomo el lado del rectángulo, que es 2, puedo decir, tomando el valor de D, que se halló, que era raíz de 5, puedo decir que ese segmento que queda sería raíz de 5 menos 1. Aquí entra la definición del número áureo, que alguien la descubrió, que nace de hacer un cociente entre el lado grande del rectángulo sobre el lado pequeño. Y también se descubrió que esto es igual a sumar el lado grande más el lado pequeño sobre el lado grande. Entonces ahora entramos en una definición analítica. Si yo digo que phi es igual a G sobre P, puedo despejar G igual a P por phi. Entonces, si yo ahora reemplazo en la segunda definición, que es que G más P sobre G también es igual a phi, reemplazando este valor de phi, el valor de G, perdón, quedaría que P por phi más P sobre P por phi es igual a phi.
cancelando P en el numerador y en el denominador. Entonces, si yo igualo a 0 y paso todo para el lado izquierdo de la ecuación, me quedaría phi cuadrado menos phi menos 1, que representa una cuadrática. Como toda cuadrática puedo calcular las raíces con la definición de que las raíces es menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Esa es la expresión matemática para cálculo de raíces, donde a, b y c son los coeficientes. Entonces, en este caso, tomando solamente la raíz positiva, porque la negativa no tiene interpretación geométrica, entonces tomando solamente el resultado positivo, nos queda que phi es un 1,6180, es un número irracional infinito, ¿no? Igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Si nosotros tomamos a esto geométricamente, construyendo un pentágono, trazando las diagonales internas del pentágono, podemos ver dentro del pentágono que también aparece la misma proporción, que tomando el lado G, tal como se ve en el gráfico, y el lado P como el segmento pequeño, haciendo el cociente también llegamos al número áureo. Esto mismo se ha encontrado en patrones de la naturaleza. Por ejemplo, si analizamos el ángulo que hay entre las hojas de una planta, se ha descubierto que si las inscribimos dentro de un círculo, los segmentos que quedan a un lado y al otro de la figura guardan la misma proporción. Y se ha descubierto que el ángulo que se forma entre las hojas equivale a un ángulo de 137,5 grados. Investigando los vegetales, las plantas, se ha comprobado que este es el ángulo que mayor luz le proporciona a la planta, o sea, es el que permite el mayor aprovechamiento del sol sobre las hojas, favoreciendo la mejor fotosíntesis y producción de oxígeno posible. Pareciera como que hubiera actuado un mecanismo de selección natural, en donde la tendencia de las plantas es a conservar ese ángulo. Por supuesto que la naturaleza, por suerte, tiene desprolijidades que son las que producen una naturalidad en las cosas, ¿no? Porque si no, todas las plantas serían exactamente iguales. La gracia está en que cada planta pueda tener un sello particular, una pequeña distorsión, pero siempre siguen un patrón de base que está en el ADN de todas las cosas. Y así se fue probando que este número, este ángulo, representa también una armonía visual en la geometría de las cosas. Casi parecería como un número secreto para la belleza y para la armonía, tanto en propiedades físicas como en belleza visual. Y lo interesante es que
el gran maestro Leonardo da Vinci del Renacimiento, retomando los estudios que habían hecho los pitagóricos, la definición de Euclides, que es esta definición matemática, empezó a trabajar con este patrón e incorporarlo en el arte. Y así fue como también desarrolló patrones de la anatomía, desarrolló el famoso análisis del hombre de Vitruvio, en donde Leonardo crea patrones del cuerpo humano, y así montones de teorías aplicables al arte, a la arquitectura, a la construcción de objetos, etcétera, etcétera. Es de aquí que para nosotros entender que para construir grandes cosas también es necesario conocimiento, es que podríamos tomar esto como una lección para los emprendedores, para aquellos que quieren llegar lejos con grandes ideas y grandes proyectos, recurrir a los secretos de la ciencia, del arte y del conocimiento.